Gracias. Mi nombre es Tomás Valles. Tengo en VMware alrededor de 5 años. Soy ingeniero de sistemas staff. Estoy asignado a un territorio específico de cuentas, entre las cuales la mitad de ellas son del sector público, ¿no? Estoy asignado a las cuentas de Pemex, Infonavit, Secretaría de Economías, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Banobras, entre otras. Vamos a platicar un poco sobre lo que entendemos y lo que propone VMware como un centro de datos moderno. Tratamos de hacer una analogía respecto a lo que un centro de datos puede simular, lo que un sistema de transporte público en una ciudad moderna ofrece hacia los diferentes usuarios de la misma ciudad. Cada uno de nosotros tiene diferentes necesidades de transporte, ¿sí? Nos podemos encontrar un sistema de metro subterráneo para transportes, para trayectos largos. Tenemos un sistema sobre la calle masivo, también para trayectos largos, un metrobús. Podemos tener incluso funcionalidades especiales para necesidades especiales de cada uno de los ciudadanos, ¿no? De la misma forma en la que sucede en un centro de datos, tenemos diferentes tipos de máquinas virtuales y precisamente lo que tratamos de evitar en un centro de datos modernos es darles la misma calificación a todos los servicios que montamos dentro de nuestro centro de datos. Tenemos sistemas de transporte para trayectos más cortos e inmediatos que puedan evitar tráfico y hacernos llegar más rápido, como son bicicletas. Incluso tenemos taxis y podemos escoger entre una gran cantidad de ofertas de taxi. Tenemos de taxis a taxis, obviamente, y tenemos de taxis a taxis, obviamente, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de transportes de mayor prioridad para transportarnos a través de la ciudad. Y tenemos transportes para cargas sensibles, digamos, ¿no? Para cargas que pueden representar ciertos riesgos específicos en los trayectos de un lado a otro de las personas, obviamente riesgos incluso mayores, ¿no? Tenemos otro cierto tipo de funcionalidades. Y tenemos cargas sensibles también para transportar a algunos de nuestros ciudadanos, ¿no? Al final tenemos también cargas prioritarias, ¿no? Que necesitamos transportar dentro de nuestra ciudad. Sin embargo, esto es como el mundo ideal, en donde nosotros podemos escoger exactamente el tipo de transporte que necesitamos para la tarea que estamos realizando, ¿sí? Ya sea que nos movamos aquí de un edificio a otro en Reforma, vayamos al sur, vayamos a Santa Fe, podemos escoger qué es lo que necesitamos. Nosotros mismos traemos en la mente el tiempo que tenemos para llegar a un compromiso, a una cita, etcétera. Pero puede suceder todo lo contrario, ¿no? ¿Cuántas veces escogemos el transporte equivocado para llegar a un lugar determinado en un momento determinado, ¿no? O para hacer las cosas no tan óptimas como pudiéramos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han visto una carga de trabajo que va en el transporte equivocado, ¿no? Provocándonos sin duda una gran cantidad de riesgos, ¿no? Al respecto. En los centros de datos modernos precisamente tratamos de evitar el que todas las cargas tengan la misma prioridad. No todas tienen los mismos niveles de servicio, no todas tienen la misma criticidad, no todas las aplicaciones son usadas por los mismos usuarios, hay unas que son para clientes, para usuarios internos, etcétera. Entonces, ¿cuántos de ustedes han visto un centro de datos más o menos así? En donde, en particular en un ambiente virtual, en donde es muy común que tengamos un nodo de virtualización cargado de máquinas virtuales sin tener ninguna prioridad ellas, o incluso data stores o LUNs en donde corremos máquinas virtuales y podemos ver pues, cosas como las bases de datos, ambientes de desarrollo, las pruebas incluso, aplicaciones críticas, incluso otro tipo de cargas de trabajo como escritorios virtuales y nuestros ambientes de SAP, corriendo todos dentro de una misma LUN. ¿Alguien me puede decir cuál es la implicación de tener
este tipo de arreglos, ¿no?, de storage, por ejemplo, y tener los templates en el mismo lugar donde tenemos las máquinas virtuales. ¿Qué pasa cuando nosotros arrancamos una nueva máquina virtual? ¿Qué le sucede a esa LUN? ¿No? Estamos consumiendo la lectura de IOPS y la escritura de IOPS en la misma LUN, en donde hay máquinas virtuales de bases de datos críticas o máquinas virtuales de alto desempeño, de alto consumo. Entonces, si nosotros no empezamos por priorizar y por separar y dividir las cargas de trabajo en base a lo que se necesita, cada una de ellas, nosotros vamos a estar haciendo un sistema de transporte parecido a esto. Obviamente la forma de transportarse ideal sería, ¿no?, poder escoger directamente a dónde vamos desde el lugar donde estamos, estar previendo a dónde vamos a ir a dar sin causar ningún tráfico específico. Durante la evolución de los centros de datos, podemos ver que las necesidades de la organización de IT van cambiando, pero los presupuestos siguen bastante parecidos, ¿no?, a lo largo del tiempo. Sin embargo, la habilidad de cumplir de IT va creciendo en base a la tecnología que estamos implementando dentro de los centros de datos, pero al mismo tiempo, conforme avanzamos en esas eras de tecnología, la expectativa que se tiene sobre la organización de IT va creciendo. Cada vez tenemos que manejar cientos de aplicaciones, muchos más usuarios cada vez, y eso rebasa la capacidad de IT de entregar estos servicios hacia la organización. Entonces, nosotros vamos a observar dentro de dos esquemas, el viejo IT y el nuevo IT, cómo es el comportamiento de la entrega de la organización de TI hacia nuestros usuarios finales, ¿no? En término aplicativo, antes nosotros teníamos que hacer el desarrollo prácticamente de casi todas las aplicaciones que teníamos, y de las aplicaciones que no desarrollamos, la forma de entrega siempre es un poco lenta y dolorosa, ¿no? Tenemos que aprovisionar infraestructura física, pedir a otras áreas que nos aprovisionen VLANs, IPs, etcétera, storage. Y ahora las aplicaciones que se aprovisionan ahora en la era moderna es a través de app stores, a través de motores de aprovisionamiento, donde podemos incluso diseñar la aplicación y hacer el deployment inmediato de ese diseño de aplicación, cuántos web servers, cuántos database servers, cuántos application servers, de qué tamaño, en dónde deben vivir, etcétera, ¿no? Entonces cambia dramáticamente la forma en la que nosotros vamos haciendo estas entregas. Lo mismo sucede con la forma en la que administramos los niveles de servicio. De ir de un modelo en donde la falla de un componente podía tirar por completo un servicio, una base de datos, una aplicación, a ir a un modelo en donde tenemos los recursos, digamos, pooleados, en donde tenemos fácil movilidad de esas cargas de trabajo de un ambiente físico a otro, o a otro centro de datos incluso, aceleramos y crecemos dramáticamente la calidad del servicio, ¿no?, y los tiempos de alta de estas aplicaciones. También la forma en la que administramos normalmente los componentes individuales de aplicaciones anteriores a cómo vemos ahora el centro de datos moderno, y podemos medir una calificación de salud, podemos medir la calificación de riesgo dentro de toda una serie de componentes o componentes específicos dentro del centro de datos moderno, hasta hacer un manejo de la capacidad que se utiliza. También otra forma en la que nuestros centros de datos modernos se diferencian a los anteriores es cómo antes veíamos las aplicaciones en silos, ¿no? Teníamos ciertas aplicaciones con su infraestructura dedicada, con su gente administrando dedicadamente cierta aplicación, y diferentes grupos de administradores dedicados a cada uno de estos silos. Incluso la infraestructura llegaba a estar separada al grado de tener 2 core switches por cada uno de estas capas específicas de la red, ¿no? Y volver a repetir prácticamente toda una infraestructura completa en cada uno de estos silos dentro del mismo centro de datos, ¿no? Ahora lo que nosotros vemos es
cómo el cómputo de nube nos ayuda a juntar todos estos recursos y a base de software y a base de políticas basadas en software y seguridad basada en software, podemos nosotros recrear estos silos de seguridad que antes tenían que ser a través de espacio físico separado dentro de los centros de datos, ¿no? para asegurar ciertas políticas de seguridad, y ahora nosotros vemos cómo lo empezamos a hacer a través de una sola consola con todos los recursos juntos, ¿no? Lo que nos encontramos ahora, que agregamos ciertas características al centro de datos, es que podemos entregar una mejor habilidad de IT para cumplir con esas expectativas de negocio. ¿Y por qué lo podemos hacer? Hace algunos años, algunos de ustedes empezaron un proyecto de virtualización que ha ido madurando a través de 2, 3, 4, 5, hasta 7 años atrás. Y ese proceso de maduración de ambientes virtuales lo que ha hecho, ha integrado al centro de datos nuevos elementos con los que antes no contábamos y que nos hacían imposible tareas de automatización a través de políticas. Tenemos templates, tenemos discos virtuales, tenemos máquinas virtuales, tenemos data stores, nodos de virtualización, switches distribuidos, elementos de software que nos permiten a través de scripts cambiar la manera en que el servicio absorbe los recursos de la capa física, el procesamiento, el storage y la red principalmente. Y todo eso, todo lo que conlleva atrás, ¿no? La seguridad, firewalls, VLANs, etc. Al nosotros tener toda esta nueva serie de elementos nos permite crear software de administración que automatice las decisiones que antes tomábamos, de decir hay que cambiar la red de ese switch, hay que sacar la red, parar el servicio, conectarlo a otro switch, truncar las LUNs, etcétera, etcétera. Ahora lo podemos hacer automatizado mientras la misma aplicación lo demanda, sin ni siquiera tener una decisión humana de agregar un CPU más, algunos gigas más de RAM, extender el disco virtual en donde vive, ¿sí? O incluso aprovisionar más máquinas virtuales para un clúster de servidores web, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos nosotros la oportunidad aquí de con estas herramientas empezar a entregar lo que llamamos un centro de datos moderno, que cuente con funcionalidades de infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, IT como servicio, cualquier cosa como servicio. Cuando hablamos de cualquier cosa como servicio, hablamos de load balancers como servicio, red como servicio o redes virtualizadas completamente, y storage definido por software, ¿no? Para poder finalmente llegar a un concepto que va más allá de IT como servicio, que es el centro de datos definido por software, ¿no? Es un concepto que vamos a estar escuchando tan comúnmente como escuchamos ahora cómputo de nube o IT como servicio, ¿no? El centro de datos definido por software, el Software Defined Data Center, que también evoluciona un paso más allá para convertirse en la empresa definida por software o el Software Defined Enterprise. Este centro de datos definido por software es lo que va a crear ese puente entre nuestro viejo IT y el nuevo IT, ¿no? Va a proveernos esas herramientas de automatización, esas herramientas de administración, ese motor de políticas que va a tomar la mayoría de las decisiones por nosotros para llevarnos al nuevo IT, ¿no? Al centro de datos definido por software. Entonces, ¿qué encontramos como centro de datos definido por software? Al nosotros contar con los elementos que acabo de mencionar, con los que no teníamos antes en un ambiente físico, podemos empezar a ver nuestras cargas de trabajo de una forma un poco diferente a como las hemos visto en los últimos 2 o 3 años cuando vemos una máquina virtual y que la creamos desde un template, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros seleccionamos un template, hacemos el deployment, arrancamos la máquina, se crean 2, 3, 4 minutos y después la pasamos a hacer todo el viacrucis o la visita de los 7 templos con la gente de seguridad o la gente de redes para que provea una IP, con la gente de storage para que nos dé acceso a cierta luna y poderla migrar ahí, con la gente de seguridad para que le dé el hardening tal vez al sistema operativo,
algunas reglas de firewalls, después pasar a la parte de aplicaciones, que instalen la aplicación. Si tienes pruebas, bueno, hay que pasar las pruebas, etcétera, etcétera. La promesa de VMware de crearla en 2 minutos en realidad se desvanece al tener que pasar por todos procesos post creación de las máquinas virtuales. En un centro de datos definido por software, como menciona aquí, toda la infraestructura está virtualizada, es entregada como servicio y el control del centro de datos es automatizado por políticas de software. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a vaciar no solamente los recursos de las diferentes áreas que se involucran en el proceso post deployment de la máquina virtual y les vamos a ofrecer cierto control a ellos sobre la misma consola en donde aprovisionamos para que sea la gente de redes y no la gente de servidores ni la gente de sistemas operativos quienes estén aprovisionando IPs al pool de IPs y estén aprovisionando VLANs nuevas que como se van creando las vayan poniendo como opción y estén aprovisionando storage y estén aprovisionando reglas de firewall o perfiles de seguridad específicos, estén aprovisionando opciones de compliance para poder seleccionar hacia una máquina virtual, si tiene que cumplir con PCI, si tiene que cumplir con cualquier otra regulación externa o interna de la empresa, de manera que las cargas de trabajo nacen completamente configuradas, nacen ya con la aplicación, nacen ya con las pruebas necesarias, ya se hicieron previamente las pruebas preproductivas, ya nacen con su ciclo de vida definido, es decir, si es una máquina de pruebas, si es una máquina de producción, si la puedes utilizar solamente 1 mes, 2 meses o es perpetua, ya nacen con su posibilidad de crecimiento. Una máquina virtual que yo considero para un servicio web de un solo virtual CPU con unos cuantos gigas de RAM, puedo definir que no deba de crecer más allá de 4 virtual CPUs, de 2 virtual CPUs, ni de tanto tamaño de storage, ni de tanto tamaño en memoria RAM. Entonces, voy a configurar una gran cantidad de decisiones que hacemos actualmente por individuos de diferentes organizaciones de IT, de manera que regresamos otra vez de la promesa que teníamos de entregar una máquina virtual en 2 minutos porque es clic derecho, deploy from template, al proceso que tenía que ya podía pasar a días o semanas, la regresamos de nuevo a entregar una carga de trabajo lista productiva a la organización en minutos, ¿no? Nosotros consideramos, hemos visto 3 fases principales dentro del camino hacia la virtualización, ¿no? Todos ustedes la mayoría de ustedes, si no es que todos ustedes ya empezaron este camino, ya tomaron alguna vez la decisión de empezar a crear máquinas virtuales. Y en esta primera fase es cuando vemos el ahorro en costos, ¿no? Es cuando empezamos a demostrar a la organización, oigan, necesitamos una máquina para una aplicación. Entonces, bueno, yo tengo un nodo, tengo 20, 30 máquinas corriendo ahí y empezamos a meter ciertas cargas productivas, ¿no? Básicamente hacemos consolidación pura dentro del centro de datos, ¿sí? Después pasamos, una vez que maduramos un poco esta tecnología, y cuando decimos maduramos un poco la tecnología, no hablamos de la tecnología en sí, maduramos nosotros sobre la administración de la tecnología. Empezamos a conocer cómo se comportan las máquinas virtuales, empezamos a conocer lo que es un movimiento entre una y otra, cómo funciona la alta disponibilidad. Empezamos a meter cargas de trabajo cada vez un poco más importantes, pero principalmente entendemos el valor del ahorro de no haber tenido que comprar 30 cajas o no haber tenido que reinstalar 30 cajas físicas para poder tener un ambiente de pruebas o poder tener alguno de los ambientes no tan críticos tal vez. La segunda fase es cuando hemos demostrado el valor no solo económico, sino de disponibilidad, de alta disponibilidad, de redundancia que llevan esas máquinas dentro de la primera etapa. Empezamos a acarrear hacia el ambiente virtual nuevas cargas de trabajo, metemos Exchange, metemos algunas bases de datos, si no es que todas las bases de datos, SQL, Oracle, empezamos a meter algunos de los sistemas críticos de la empresa, si no es que algunos módulos de la aplicación principal de nuestra organización. Una vez que hacemos esto, empezamos a palpar el valor
de la automatización, ¿no? Aun cuando tengamos en pocas cajas físicas muchas cargas de trabajo, sabemos que seguimos administrando cientos de servidores, ¿no? Aunque sean virtuales, siguen siendo cientos de sistemas operativos que requieren más o menos la misma administración que requerían antes, si no en la parte física, en la parte virtual. Y es cuando empezamos a buscar herramientas de automatización que nos lleven a la siguiente fase. Es cuando buscamos monitorear, y no solamente monitorear si están prendidas o están apagadas, sino que empezamos a hacer análisis del monitoreo y empezamos a tener análisis predictivo del monitoreo, de la misma consumo de los recursos que vamos ofreciendo, ¿no? Es cuando empezamos a sacar reportes de utilización de las máquinas virtuales, es cuando empezamos a sacar reportes de riesgos, reportes de salud, ¿no? Etcétera. ¿Cuántos de ustedes han encontrado manualmente hacer una revisión sobre las cargas de trabajo, las máquinas que tienen corriendo en sus ambientes y encuentran discos de 300 gigas que nunca en 2 años no han sido utilizados más de 40 gigas? Máquinas virtuales con 8 virtual CPUs y nunca han tenido un pico arriba de 2 virtual CPUs, ¿no? Entonces es cuando empezamos a automatizar este tipo de cosas. En el centro de datos definido por software, en el centro de datos moderno, vamos a encontrar lugar para las aplicaciones tradicionales, para las aplicaciones modernas y para las aplicaciones como SaaS. Esa es una de las funcionalidades básicas y una de las es la confianza que otorga las nuevas herramientas de poder correr todos los tipos de trabajo, de todos los tipos de carga de trabajo. Ustedes ya han virtualizado sus ADEs, incluso hay quienes todavía tienen sus viejos servidores NTs que no han podido migrar a nuevas plataformas porque no existen versiones nuevas de ese software, siguen teniendo cabida dentro de un centro de datos definido por software o dentro de un centro de datos moderno, al igual que el resto de aplicaciones. Pero lo primero que hacemos es, en tres capas vamos a llegar a ese centro de datos modernos. Uno es haciendo una abstracción del cómputo, ¿no? Que es básicamente la virtualización de los sistemas operativos. Pero después vamos a irnos más allá para poder ofrecer esos niveles de automatización, nos vamos a ir a la abstracción de la red, vamos a virtualizar la red sobre la red física y vamos a agregar todas las funcionalidades de una red física compleja, pero arriba en el ambiente virtual. De manera que para nosotros hacer deployments de nuevas redes, de nuevos segmentos completos de la red, podemos prescindir de cambios importantes, considerables o de inversiones considerables en la red física. Arriba lo vamos a poder replicar. Y obviamente al final vamos a hacer la abstracción del almacenamiento, vamos a definir el almacenamiento por software. ¿Esto qué significa? Vamos a tener la posibilidad de aventar las cargas de trabajo a una plataforma que analice su comportamiento, ¿sí? Y en vez de que nosotros tomemos la decisión de que viva en estado sólido, que viva en discos de 15,000 revoluciones, en discos de 10,000 revoluciones, en discos SAS para los ambientes de prueba, automáticamente esas cargas, conforme su comportamiento, van a ir siendo colocadas en donde deben colocarse. Van a colocar las cargas de alta I/O en donde debe ir la I/O. Esto nos va a llevar, obviamente, a tener una característica de cómputo de nube, de IT como servicio, de centro de datos definido por software. Arriba de esto vamos a montar una serie de herramientas que nos van a permitir hacer operaciones ya del centro de datos completo y a esto es lo que vamos a llamar centro de datos definido por software. Pero sin embargo, cuando nosotros transformamos la manera en que hacemos infraestructura, transformamos todos nuestros procesos, etcétera, también hicimos alguna cierta transformación a nivel de las aplicaciones, al dar pie al desarrollo de aplicaciones modernas. También podemos nosotros tomar ciertas medidas y agregar tecnología que nos permita entregar de forma diferente al usuario final. Entregar al usuario final aplicaciones que sean agnósticas de dispositivo, agnósticas de sistema operativo, agnósticas completamente de conectividad, entregarlas a las tabletas, a los smartphones, a cualquier tipo de laptop, etcétera, ¿no? Eso es a lo que nosotros vamos a llamar la empresa definida por software.
Las empresas definidas por software tienen muchas ventajas, ¿no? En 37% tenemos menores tiempos de respuestas a las demandas de nuestra organización. Ahorramos más del 30% en el tiempo de desarrolladores y operadores. Cuando una vez que configuramos una serie de políticas, nuestros administradores, incluso los desarrolladores, se van a encontrar dedicando su tiempo más a cuestiones de innovación, a cuestiones específicas de mejora, que hacer remediaciones o que estar persiguiendo eventos críticos, ¿no?, que puedan suceder en la infraestructura. Incrementamos ganancias hasta un 26%, invertimos más del 50% incluso en innovación, ¿no? En vez de estar invirtiendo en servicios de soporte, en servicios de bomberazo, digamos, vamos a estar invirtiendo en nuevas tecnologías, ¿no? Y obviamente somos capaces de conseguir 2/3 más del presupuesto que organizaciones con menos madurez de modernidad tienen. También encontramos que con estas tecnologías vienen cambios muy importantes en los procesos de las personas. Me encontraba yo con un cliente en el que, a pesar de haber puesto nosotros un motor de nube, la organización que administraba la red seguía teniendo un periodo de entrega de 4 días por cada IP. Entonces, el tener los catálogos de servicios, el tener los templates, el tener todos estos elementos que nos permitan automatizar, pues en realidad seguíamos teniendo stoppers. Entonces, vemos que las organizaciones están ya considerando sus nuevas funcionalidades en sus infraestructuras para promover cambios de procesos dentro de sus organizaciones. Esto es, de un proceso típico de requisición de cargas de trabajo, de servicios a un centro de datos, nosotros podemos ver cómo la requisición pasa por un análisis, por un aprovisionamiento, por una postconfiguración de ese aprovisionamiento para llegar a una entrega. Lo que hacemos en un centro de datos definido por software, en un centro de datos moderno, vamos directamente de la requisición de los recursos al centro de datos, y a través de un sistema de automatización por políticas, nosotros vamos directos a la entrega, ¿sí? Cuando hablamos de esa automatización de políticas, yo les puedo preguntar a cualquiera de ustedes que administra ambientes no solo virtuales, incluso físico, ¿cuántas áreas dentro de su organización tienen que el 90% de sus requisiciones, la respuesta de ustedes es: sí, está bien, te la voy a dar, te voy a crear esa máquina? ¿Sí? El 80, 90, 95% de las requisiciones están dentro del cumplimiento. Entonces yo puedo saltarme una cantidad de pasos, agregar políticas para decir: este grupo de usuarios puede pedir este tipo de cargas de trabajo sin tener que avisarme. Yo por este lado voy a tener herramientas de análisis que me van a permitir observar que los recursos no se desperdicien o ajustar el consumo de recursos a lo que realmente se está usando. Entonces, el resto de cargas de trabajo, es decir, nunca falta el que nuestro usuario que quiere 2 teras de disco, ¿no?, 32 CPUs, 128 gigas de RAM para un servicio web o cualquier cosa de esas, ¿no? Ese 2%, ese 3% son los que van a hacer digamos, los que van a arrancar un proceso de aprobación. El resto de cargas de trabajo deben evitar completamente esa parte del camino. Para eso nosotros vemos una transformación fundamental dentro de la organización que vemos. Por un lado, tenemos las operaciones de infraestructura cambian un poco, ¿no? Empezamos a ver arquitectos de nube, arquitectos de IT como servicio, desarrolladores, analistas de cambios, analistas de desempeño, que alimentan estos motores que nos permiten definir políticas para cada grupo de usuarios o para cada usuario en particular. Pero también, como nosotros estamos ofreciendo un servicio, tenemos una contraparte en la organización que se dedica a ese diseño de los servicios. ¿Qué tipo de servicios voy a publicar? ¿Qué tipo de máquinas voy a publicar para que mis usuarios consuman? Ambientes de desarrollo, ambientes productivos, ambientes de bases de datos, desarrollo diseño y aprovisionamiento de aplicaciones completas. Muchas veces en las organizaciones no significa traer gente nueva, significa simplemente modificar sus roles para adecuarse a la nueva posibilidad de procesos en un centro de datos definido por software. Y muchos de estos roles en ocasiones caen en los mismos perfiles, en las mismas personas.
No sé, me ha tocado trabajar con organizaciones donde el mismo líder de ITAS es el mismo arquitecto y el administrador también hace funciones de análisis de capacidad, de desempeño y de configuración. Y después hay otras áreas en donde el mismo gerente de relación con los clientes son los gerentes del portafolio de servicio o del catálogo de servicio. Es la misma organización, pero con un poco de responsabilidades diferentes y roles diferentes. Y eso lo vamos a ver cómo empezamos transformando nosotros esta organización. Primero hacemos un diseño, una arquitectura que sea costeable, que garantice el desempeño, ¿no? Que tenga confiabilidad y que cuente con el soporte que necesitamos. Después agregamos herramientas que tengan la compatibilidad con nuestros sistemas actuales, que sean las capaces de cargar con los sistemas antiguos, con los sistemas nuevos, con la carga de trabajo que tenemos, para irnos después a hacer un proceso de transformación a las personas, donde analizamos sus roles, rediseñamos sus responsabilidades, afinamos sus habilidades, ¿no? Y obviamente todo esto a través de entrenamiento para hacer el análisis de procesos dentro de una organización. Podemos ver qué procesos son los existentes, cuáles funcionan en su ejecución, cuáles no, hacer una documentación adecuada de los nuevos procesos que vamos a tener y obviamente tenemos que tener una forma de medir la efectividad de estos nuevos procesos, ¿no? En el resto del día de hoy vamos a ver cómo algunas o la mayoría de estas iniciativas o de estas funcionalidades empatan con algo que a algunos de nosotros nos preocupa, que es la Estrategia Digital Nacional. En uno de sus objetivos, las líneas de acción que marca para la función pública es establecer arquitecturas de tecnología de administración pública federal, proveer y redistribuir capacidades tecnológicas existentes, desarrollar la interoperabilidad de sistemas dentro del gobierno, privilegiar el cómputo de nube, asegurar la neutralidad tecnológica, fortalecer mecanismos de información y generar acciones para garantizar la soberanía de los datos. Todos los esquemas o todos los aspectos de un centro de datos definido por software se apegan directamente a lo que es la Estrategia Nacional Digital.